vayas a jugar. ¿Puedo ir a jugar con ellos? ¿Y a mí qué me explicas? Ni que yo fuera tu madre. Érase una vez, en un pictórico y rústicamente encantador pueblecito en el que no aconsejaría vivir a nadie que sufra vértigo, residían en una casita un joven matrimonio compuesto por la mujer que veis en la ventana y por un hombre que saldrá en escena más adelante. El caso es que la mujer se encontraba un poco embarazada y estaba empezando a tener antojo de... ¡Nabos! ¡Quiero comer nabos! Pues eso mismo, antojos que tiene la gente. Y supongo que el hecho de que la mujer tuviera una pedazo de huerta justo enfrente, llena de rapónchicos, que es su tipo de nabo favorito, ayudaba un poco a fomentar el antojo. Querido esposo, quiero comer rapónchigos. Y yo quiero 1.000.000 de euros y no digo nada. Este es el hombre del que hablé antes. Me parece que no lo entiendes. Necesito comer rapónchigos. Los necesito hasta el punto de que podría morir si no los como. Exagerada. No exageraba, en aquella época la gente moría por cosas muy tontas. No soy exagerada, soy documentada. La mayoría de órganos vegetales tienen fécula. En cambio, el rapónchigo contiene inulina, que es estupenda para mi diabetes. Es muy recomendable en ensaladas. ¿Eh? Que vayas a por rapónchigos, coño. Vale. ¿Y de dónde se supone que debo sacarlos? Pues de esa bonita huerta que tienes justo delante. ¿De la casa de la bruja? Sí, hombre. ¿Qué bruja? ¿Pero qué dices? Si yo creía que ahí no vivía nadie. No, claro, no vive nadie. Y los rapónchigos se cultivan solos. Uy, pues es verdad, no había caído. Y puestos a robar, ¿no prefieres de esa huerta de ahí, que también tiene, y su propietaria es mucho más inofensiva e inválida? Pero esa huerta es muy pequeña, y puestos a robar, como tú dices, me mola más la huerta de la tal bruja, que tiene como más glamour. Emilia, ¿y qué más te dará si van a saber igual? Pero yo quiero los nabos de la jodida huerta de la bruja y se acabó la discusión. No voy. Mira, como no coma rapónchigos de esa huerta, no pienso comer de ninguna otra cosa. Y me moriré. Y si me muero, el bebé que llevo dentro morirá conmigo. Vamos, que el hombre no sabía si le daba más miedo la bruja o su mujer, y antes de pararse a pensarlo, ya estaba en la huerta de la bruja. Joder, ¿por qué en los cuentos estos lugares tienen que parecer siempre tan tétricos de noche? ¡Te pillé! ¡Hala! Pero, ¿cómo? Se supone que deberías descubrirme en la segunda o tercera noche. Ya, pero tengo cámaras de vigilancia. No tiene tanto mérito. Puedo explicarlo, no soy un vulgar ladrón. Me importa 4 rapónchigos revenidos si eres vulgar o sofisticado. Lo que está claro es que eres un ladrón. Básicamente porque me estás robando. Y como castigo, ahora yo debería matarte. No exageraba, en aquella época la gente mataba por cosas muy tontas. Te ruego que me dejes explicarme. Los rapónchigos no son para mí, son para mi esposa. Ella me ha mandado a buscarlos. No sé por qué eres menos hombre. Si por ser un calzonazos obedeciendo a tu mujer en cualquier cosa que te dice, o por echarle la culpa a ella como un cobarde. Anda que lo estás arreglando. No, verás, vivimos en la casa de enfrente. Ah, ¿en esa casa? Y mi mujer vio tu huerto por la ventana. Está embarazada y viendo tus hortalizas le entró un enorme antojo de comer nabos. Ay, ¿Qué significa ese ahí? está bien, no te mataré. De hecho, puedes llevarle a tu mujer todos los rapónchigos que quiera. ¿Qué? ¿En serio? Un momento. ¿Qué despliegue de generosidad tan radical? ¿Dónde está el gato encerrado? Ahí. Entonces, ¿de verdad puedo llevarle estas verduras a mi mujer? Puedes, pero hay una pequeña condición. No es negociable. Cuando tu mujer dé a luz, me entregaréis al bebé. Sí, ahora veo al gato. Si es una niña, la criaré como si fuera su madre. La vestiré con vestiditos, le daré sopita, le cepillaré el pelo. Si es un chico, lo tiraré a un pozo. No, lo siento, me niego. ¿Te niegas a darme tu bebé? Podría matarte ahora mismo. Sí, sabéis que lo haría. No, digo que no puedo permitir que si es niño lo tires a un pozo. Pero lo que es el bebé, puedes llevártelo cuando te dé la gana. De acuerdo, no lo tiraré al pozo. Vale, entonces está todo hecho. Pero como no me traigas al bebé nada más nacer, iré yo misma a buscarlo. ¡Sé dónde vives! ¿Y para qué grito tanto si aún está a medio metro? ¿Pero tú para qué le dices dónde vivimos? ¿Estás tonto? ¿Qué querías que hiciera? Si no le prometía que le daba el bebé, me hubiera matado. No hubiera podido traerte los nabos. Y tú hubieras muerto. Y a su vez, el bebé que llevas dentro. Para eso se lo damos a la bruja y al menos nosotros dos nos salvamos la vida. Te estoy diciendo que no sé por qué le has dicho dónde vivimos. Que le tengamos que entregar al bebé me da igual.
Que no escuchas. Pero ya te lo has acabado todo. Anda, cómete mi nabo. El del plato, mujer. Tras aquello, el matrimonio se despreocupó del pacto con la bruja. Y empezó a pasar el tiempo, hasta que llegó los 9 meses y ahí se paró. ¿Y sabéis qué sucede cuando una mujer está embarazada y pasan 9 meses, verdad? Pues que viene la cigüeña. ¡Por Dios! ¡Saca a la jodida cigüeña de aquí! ¡Estoy tratando de parir! El bebé nació. Un adorable bebé. Bueno, en realidad un arrugado, gordo y sangriento bebé en miniatura. Como todos al nacer, vamos. No sé qué tiene eso de adorable. Oye, ¿y a ti cuándo te baja el bombo? ¿Tú te crees que una embarazada se deshincha automáticamente nada más parir o qué? Oh, cariño, mira qué cara tan bonita tiene. Ha salido a ti. No, si tiene tanta belleza, es porque se parece a ti. Bueno, sí, tienes razón. ¿Para qué vamos a mentir? Oh, mi querido bebé 9 mesino. Creo que a partir de los 9 meses ya no se dice así. ¡Oh, Dios! ¡Llaman a la puerta! ¡Santo cielo nuclear! Como cada vez que vienen a visitarnos, pero por alguna razón esta vez me sorprende más. ¿Y si abres y tal? Es que... ¿Qué? Acaba de nacer el bebé. ¿Y si es la bruja? Pero tú no decías que te daba igual que se llevaran al bebé. Sí, pero eso era al principio que aún no había nacido. No podía encariñarme con una criatura que no existía. La criatura lleva 12 minutos con 33 segundos nacida. Tampoco has tenido mucho tiempo de encariñarte ahora. Emilia, tú eres su madre. ¿Quieres hacerme creer que a ti tampoco te importa que se la lleven? Sí, la verdad es que yo tampoco quiero dárselo a la bruja. ¿Pero qué hacemos entonces? Pues no abrir la puerta hasta que no se instale el interfono. Vivimos en la Edad Media. Van a tardar mucho en ponernos eso. ¿Cómo cuánto? No sé, al menos media hora. ¡Es la bruja! Bueno, ya cansa eso de la bruja, ¿eh? No sé si lo sabes, pero yo también tengo un nombre. Ya, me imagino. Pero lo que sí que no sé es cuál es. Charnot. ¿Salud? No, que se llama Charnot. Así es. Y como acordamos, he venido para... Ah, ¿pero la conoces? ¿No decías que creías que en esa casa no vivía nadie? O sea que me mandaste a coger rapónchigos a la aventura sabiendo que esta mujer podía atacarme. Que no, idiota. Lo que pasa es que no sabía que vivía ahí. Pero entonces, ¿por qué? Hola, he venido a raptar a vuestro bebé. ¿Me podéis hacer un poquito de caso? Ah, sí, lo del bebé. Pues que nos lo hemos pensado y al final nos lo vamos a quedar. Pero es que vosotros no tenéis que pensaros nada. Hicimos un trato. Y esto no es la teletienda. Pero es que hemos tenido un varón y tú lo que querías era una niña. No me importa lo que sea. Me debéis un bebé y pienso cobrármelo. Pero serás embustero. Este niño es una niña. ¿Creías que conseguirías faltar a tu palabra con una mentira? ¡Ja! ¿Lo ves? Te dije que no le tendríamos que haber puesto el lazo rosa. Ahora me la llevaré. Y cuando agite mi mano, lo olvidaréis todo. ¿Eso significa que también olvidaré a programar la TDT? No, lo olvidaréis todo hasta este momento. Vale, pero entonces no tendré que resintonizar los canales, ¿verdad? No. Es que nos lo hemos puesto hace poco y parece que ha salido defectuoso. Porque ya se nos han borrado los canales 2 veces. Sí, tú no entenderás de antenas por casualidad, ¿verdad? Bueno, vale ya. ¡Por Dios! ¿Para qué se molesta uno en ser mala si no la toman en serio? Volveréis a tener hijos y nunca recordaréis el dolor de haber perdido a este bebé. Bueno, eso sí, su pérdida os ha afectado mínimamente. Y así, tras adquirir su recién indiscutible maternidad, la bruja Charnot puso a la niña 2 nombres. Rapunzel, que significaba rapónchigo, o séase nabo, y Nabuncel, que significaba nabo. Vamos, que se repitió innecesariamente porque los 2 nombres significaban lo mismo. Rapunzel Nabuncel. A buenas horas sale el título.
La bruja Charnot quería proteger a la niña del mundo, evitar que los males y la crueldad de la sociedad la hicieran prisionera. Así que la encerró en una torre. Sí, curiosa ironía. ¿Y tú quién eres? Soy una alegre amiguita tuya. No vas a seguir tan alegre como sigas diciendo ese tipo de comentarios. Sí, bueno, en fin, después de todo, Charnot comprendía que la niña necesitaba relacionarse, así que la dejaba jugar con 2 niñas a las que examinaba continuamente, no fuera que resultaran una compañía negativa. Última pregunta del test. ¿Por qué tras crear al hombre, Dios hizo a la mujer? Respuesta 1. Para que tuviera a alguien con quien jugar al parchís. Respuesta 2. Porque siempre hay intentos fallidos, pero si se persiste, se consigue la obra de arte. Respuesta 3. Para procrear. Si sabes qué significa la palabra procrear, queda suspendida automáticamente. La respuesta número 2. ¡Correcto! ¡Puedes ir a jugar con ella! El test de mañana no lo pasan. Bien, Rapunzel, hoy vamos a estudiar la reproducción sexual. El caballito de mar se reproduce a sí mismo. Fin. Y ahora matemáticas. Rapunzel, Nabuncel, ¿acaso no ves que está atardeciendo? Sube a la torre ahora mismo, ya has jugado bastante. ¡Que sí, coño! ¡No seas pesada, hostia! Pero mírala cómo me contesta. Esto es intolerable. ¡Y tú, pollo de mierda, cállate de una puta vez, cojones, que me tienes hasta el coño con tus jodidos pío-píos! Ay, está claro que se ha vuelto tan mal hablada desde que va con esas niñas. Este ha sido el último día que las ve. Encerrado en mi mente patrocina Rapunzel Nabuncel. Ya no vuelves a revolcarte por la hierba, tienes el pelo muy castigado. ¡Rapunzel! ¿Bajas a jugar? No puedo salir, tengo el pelo castigado. Y de disis manera, Rapunzel dejó de pasear por los alrededores de la torre, y no porque no hubiera más decorado, que también, sino porque Charnot la encerró definitivamente en la torre. Y por si no conocéis el cuento, la torre no tenía ni puerta ni escaleras. ¿Que cómo la encerró entonces? No lo sé, fallos del guión. ¿Que cómo tengo esta figura? Porque me cuido. Yo solo compro calidad. Yo solo compro en Huertos Charnot. Huertos Charnot. Esta semana oferta del 50% en cebollas mágicas con doble de azufre contra la alopecia. Yo solo compro calidad. Yo solo compro en Huertos Charnot. ¿La marihuana también estaba en oferta? Toma, niña. Come mucho de este saco de cebollas mágicas con extra de azufre contra la alopecia y te crecerá el pelo. ¿Para qué quieres que me crezca más? Ya lo tengo muy largo. No lo suficiente. Ha de crecer lo necesario como para que me pueda agarrar por él para subir y bajar de la torre. Qué extraño. Yo creía que en el siglo XII ya se habían inventado las cuerdas. Tampoco es un invento tan difícil. No, tontina, claro que se han inventado las cuerdas, pero no para ti. No. Para poder subir a la torre desde una cuerda tendría que dejarla atada desde arriba y tú que eres un bicho te escaparías. Créeme, de mayor me lo agradecerás. Además, con el pelo tan chulo que vas a tener podrás protagonizar un anuncio de esos para champús que te dan orgasmos capilares. Chorrear, porque yo lo compro. Se te va la pinza. Además del triángulo alimenticio, por supuesto, Rapunzel Nabuncel se estuvo alimentando durante años de las cebollas mágicas con extra de azufre contra la alopecia que le traía Charnot, y su pelo crecía de forma vertiginosa. ¿Que cómo subía y bajaba de la torre Charnot mientras esperaba que le creciera el pelo? No lo sé, otro fallo de guión. ¡Dejad de presionarme! ¡Oh, qué pelo tan largo y simpático tengo! ¡Es muy sexy! Nena, deberías trabajarte más las canciones. Como Rapunzel no tenía mucho que hacer en la torre, aparte de estudiar con Charnot y repasar sus lecciones, para que se entretuviera mientras estuviera sola, la bruja le había proporcionado un ordenador. Eso sí, lógicamente no tenía internet porque en aquella época aún no se había inventado. Ya estoy aburrida del buscaminas. No entiendo el sentido de este juego. Sueño con el sol, sueño con la... Haberme matado. Sí, claro. Encima que me paso la vida aquí encerrada y muerta del asco, ahora no voy a poder cantar cuando me apetezca. Pues te jodes, voy a seguir cantando. Sueño con él... Mierda, ya me ha cortado el rollo, ahora ya no me apetece. Hola, me llamo Pinky. ¡Oh, qué dulce pollo! ¿Tú eres la mascota de la peli de la que luego harán merchandising? ¿Puedo venir mañana? Sí, claro que sí.
Y un día quiso el destino, o más concretamente el guionista, que pasease por el bosque un apuesto y marcapaquete príncipe con aires de rechulón que se detuvo al oír una bella melodía que, como imaginaréis, cantaba Rapunzel. Esta vez sin que nadie le interrumpiera. He soñado tanto con la luna y el sol que me rescatases de esta mi prisión. El príncipe se quedó tan fascinado como la gente que se queda fascinada, y desde entonces acudía cada día a escuchar aquella voz que cantaba, o a veces gritaba: «¡Mierda, la bomba! ¡El buscaminas no tiene sentido!». ¡Mierda! ¡La bomba! ¡El buscaminas no tiene sentido! Sin embargo, por más que el príncipe lo intentaba, la canción era demasiado corta para seguir el rastro del sonido y conducirlo hasta la torre. Si Rapunzel hubiera tomado ejemplo de los grandes, David Bisbal, Nena da Conte, King África, hubiera podido alargar la canción, pero a ella no le gustaba repetir el estribillo 20 veces. Pero por suerte, un día modificó y extendió la letra. La canción adquirió duración y al príncipe le dio tiempo a seguir el sonido de la voz. Rapunzel, Rapunzel, en trenza o a granel, tírame tu pelo y subiré por él. Hola, nena. Hoy voy con prisa. Solo he venido para darte algo. Toma, te he traído este regalo. ¡Oh, gracias! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es un arpa! Nunca lo hubiera imaginado. De hecho, es una lira. ¡Qué bien! Ahora podré dejar de cantar a capela. Pero si cada vez que cantas suena música acompañándote. Ah, ¿tú también la oías? Creía que me estaba volviendo loca. Bueno, es que es la banda sonora y se supone que nosotras no podemos escucharla. Bueno, me piro ya, que como te he dicho, voy con prisa. De acuerdo, que vaya bien. Y gracias por el regalo. Sueño con el sol, sueño con la luna, salir al exterior, vivir mil aventuras. Solamente pienso en algo que ha de venir. Solamente quiero no estar siempre así. Y ahora estoy haciendo un speaking. Sueño con el sol y con las estrellas, encontrar mi amor, no quedarme soltera. Solamente sueño con estar junto a ti, aunque todavía no te conocí. Desespero por la crisis de los 20, encontrar jamón para hincarle el diente. Ella es el tachón de un libro censurado, figura indefinida que aún no he desvelado. Sé que algún día por fin tú has de venir. Ruego por fe mía me saques de
desesperación, que alguien me dé sexo, pido por favor. Quiero que me agarres y que me desarmes. Quiero tu elixir y beber de ti. Solo quiero, solo siento, solo tengo un sueño. Solo quiero vivir. Ya llegué por fin, ya me has conocido. He venido a hacer todo lo que has pedido. Pero, ¿de dónde sales? Vaya, tienes pelo en cantidades industriales. Qué maravilloso soneto sobre la crisis de los 20. Sí, es que en la Edad Media morimos muy jóvenes. ¿Y aquella mujer que vino a la torre? No, ella no. De hecho, está viviendo más de lo necesario. No, preguntaba que quién es. Ah, eso. Es Charlotte, mi excéntrica abuela. O eso me han contado. ¿Charlotte? No, Charlotte. Es un nombre charnego. Y yo me llamo Rapunzel Nabuncel. Ya que no me lo preguntas, te lo digo yo. Y a todo esto, ¿tú qué eres? Querrás decir que quién soy. No, ¿qué eres? ¿Perdón? Eres como un humano, pero tienes vello en la cara. Tu cara es ligeramente más angulosa que la mía. Pero no porque seas viejo como mi abuela. A decir verdad pareces joven, al igual que tu voz. Tampoco suena a vieja. Pero es más grave que la de Charlotte. No acabo de entenderlo. Me llamo Eivano y soy el príncipe de este país. Soy un humano y tengo vello en la cara y la voz más grave porque soy un hombre, mientras que tú eres una mujer. Sí, eso, una mujer. Lo soy. ¿Y dices que tú eres un hombre? ¿Y qué es un hombre? A ver, un momento porque me estoy quedando loco. ¿Debo entender que nunca has visto a un hombre? Debes hacerlo y lo harás bien. Efectivamente, tú eres el primer hombre que veo en mi vida. No es posible. Ah, ahora caigo. Tú representas a ese género de personas que mi abuela tachaba en los dibujos de mis libros. ¿Tu abuela es feminista radical o algo parecido? Nunca. Encerrado en mi mente patrocina Rapunzel Nabuncel. Anteriormente en Rapunzel Nabuncel, Emilia tenía un gran antojo de comer... ¡Nabos! ¡Quiero comer nabos! ¿Y de dónde se supone que debo sacarlos? Pues de esa bonita huerta que tienes justo delante. ¿De la casa de la bruja? Su marido fue a buscarlos. ¡Te pillé! Puedo explicarlo. Vivimos en la casa de enfrente y mi mujer vio tu huerto por la ventana. Está embarazada y viendo tus hortalizas le entró un enorme antojo de comer nabos. Y la dueña de la huerta le pilló. Ay, ¿Qué significa ese ahí? está bien. Puedes llevarle a tu mujer todos los rapónchigos que quiera. Pero hay una pequeña condición. Cuando tu mujer dé a luz, me entregaréis al bebé. Andromeda Center. Nosotros operamos tus complejos. Años de experiencia en aumentar tu autoestima y tus senos. Estás en manos de profesionales. Andromeda Center. Virgen de las agonías resecas. Y luego la mala soy yo por no dejar salir de la torre a Rapunzel. Pero si es que ya no hace falta ni salir de casa para que te contaminen. ¡Hala! Con la excusa de que te operan las tetas, ¡venga! Una mujer en toples. ¡Ay! Tan alegremente. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Anunciar lechugas mientras copulan? Oye, pues no sé si es porque eres el primer hombre que veo, pero la verdad es que eres bastante guapo. Celebro saberlo. Pero, para ser sincero, era un dato del que ya era consciente. Aunque sobra decir que tú también eres muy hermosa. No, no sobra. Gracias, aunque también lo sabía. Oh, cuán superficiales somos. Me encanta. Quizá creas que es un poco precipitado, pero... tras haber estado contigo estos 4 minutos, he comprendido que estoy enamorado de ti. No me parece precipitado. Me parece más bien típico. ¿Típico? Sí, siempre supe que un día subiría a la torre un príncipe y se enamoraría de mí en la primera visita. Pero si antes has dicho que nunca habías visto un hombre.
¿Cómo podías saberlo? Yo he dicho un príncipe, no un hombre. Pero si no sabías ni lo que era un hombre, ¿cómo ibas a saber lo que es un príncipe? Cállate de una vez y méteme la lengua en la tráquea. Vale. Oh, Rapunzel, Nabunzel. Eres la mujer de mi vida. ¿Me concederías tu mano? ¿Haces este tipo de proposiciones con mucha frecuencia? No, solo a ti. Ah, no, es que como te ha salido tan fluido... Bueno, pues contestando a tu pregunta, me encantaría. ¡Estupendo! Haré venir a un párroco a la torre. Ah, no. ¿Qué ocurre? ¿Prefieres casarte por lo civil? No, es que ni yo puedo salir de la torre ni aquí puede venir nadie más. Si Charnot se entera de que has subido, nos cercenaría los genitales. Bueno, pues en tal caso... Dios será testigo de nuestro amor. Rapunzel, Nabunzel, ¿me aceptas en simbólico matrimonio? Pero si es simbólico, ¿qué validez legal tiene eso? Pues es la excusa para que podamos chuscar sin que parezca que estamos pecando, que hay que explicártelo todo. Ay, es cierto. Si no, los cristianos se escandalizarían. Eso mismo. Vale, pues desde este momento somos marido y mujer. Sí, claro, si queréis chuscar, hacedlo, pero no nos vendéis la moto. Acabamos de instalarnos y el piso está patas arriba. Igualito que un hotel de lujo. Sueño con el sol, sueño con la luna. Ya encontré mi amor. Yo quiero una aceituna. ¿Qué? Es lo único que se me ha ocurrido. Y aquí es donde cambiaríamos de escena y veríamos un poco de la vida de otro personaje. Pero esta historia no da mucho de sí, así que no tenemos nadie más para enseñaros. Bueno, está el personaje de Charnot, a la cual yo a veces llamo abuela. Sí, pero acabamos de estar allí hace un momento y realmente no es demasiado interesante. ¿Ah? ¿Y nosotros sí? Pues no sé, ¿vais a hacer algo? Vamos a estar aquí juntitos, diciéndonos lo mucho que nos queremos. Vale, veamos qué hace Charnot. Aquí tienes. ¿Pero qué? Gracias, señora. Colocaré esta planta de salón en mi salón, como me ha dicho. No cuela, pollo. Bueno, ¿y para qué te creías que tenía un huerto? ¿Para vender tomates? Pues no es tan raro, ¿no? En fin, no hemos visto nada. Volvamos con la historia de Rapun y el príncipe. Oye, ¿y en qué más cosas os diferenciáis los hombres de las mujeres? ¿Estás segura de que quieres saberlo? Por favor, ardo en deseos. Quiero que seas pródigo en detalles. Pues pródigo seré. Lechugas Charnot. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Mierda! ¡Es de día! ¡Eivano, despierta! ¡Tienes que irte! ¿Qué pasa? Tienes que irte. Hace horas que ha amanecido. Charnot no tiene horario fijo. Imagínate que le da por venir ahora y te... ¡Nabuncel! ¿En trenza o a granel? Tírame tu pelo y subiré por él. No, si es que antes lo digo. ¡Rápido! ¡Tenemos que esconderte! No puede ser que te descubran ya en la segunda escena. ¡Mierda! Y así, en busca de un sitio donde poder esconderse, Eivano corrió hacia una puerta, pero no podía salir por ella porque estaba dibujada. Pues como todo, ¿no? Ven, escóndete aquí abajo. ¿Por qué has tardado tanto? Es lo que tiene que vengan a despertarte de buena mañana. ¿De buena mañana? Pero si son las 12 pasadas. ¿Ah, sí? Creía que serían las 7 o las 8. Se habrá estropeado el gallo. Hola, me llamo Pinky. Ah, hola. ¿Es el pajarito de la otra vez? ¿Puedo venir mañana? Acabas de llegar y no nos ha dado tiempo a tener una mínima conversación coherente. No, claro que no puedes venir mañana. ¿Eres retrasado? A estos pájaros deberían mandarlos a la escuela y enseñarles a hablar antes de dejar que se mezclen con la gente normal. Bueno, ve a ducharte y asearte mientras yo preparo el desayuno. Vale.
¿Recuerdas algo? Aparte del tiempo, no. ¡Es la bruja! Ya cansa eso de la bruja, ¿eh? No sé si lo sabes, pero yo también tengo un nombre. Me imagino, pero lo que sí que no sé es cuál es. Charnot. Ah, ¿pero la conoces? Te he traído una cosa. ¡Rapónchigos! Me pasaría el día comiéndolos. Y esto. Me encanta la flor de los rapónchigos. Cuando deje de vivir con mi padre, me compraré una casa nueva con una gran huerta, donde solo cultivaré rapónchigos y podrás comerlos cada día. ¿Te imaginas una huerta entera solo de rapónchigos? Debe ser precioso cuando están todos en flor. Me gustaría verlo. Debe ser muy hermoso. Te prometo que lo verás algún día. Te prometo que lo verás algún día. El aire está viciado, pero aún puedo respirar. Cabemos yo y mi llanto, no encajó en otro lugar. Casi un año encerrado en soledad, me derroto y me avivo en mi ansiedad. Me indican el camino por el que debo luchar. Yo no le veo sentido, mas la inercia me lo da. Sé que era cuestión de tiempo crear culpabilidad, que lavado de cerebro la puerta se ha abierto ya. Aire, necesito aire que cambie mi pesar, pues esta es mi libertad. Necesito aire para respirar y alcanzar mi libertad. Nunca Encerrado en mi mente patrocina Rapunzel Nabuncel. sea durando. Sentiments and love must stand in a surrender. Rapunzel Nabuncel, tu pelo debe estirar para que suba y te pueda cepillar. Uy, Eva no hace mejores rimas que Charnot. Me imaginaba otra cosa cuando decías lo de cepillarme. Mira lo que tengo. ¡2 trozos de papel! No, tonta. Son 2 entradas para el Teatro del Reino. Hacen la sirenita lesbiana sobre hielo. Ah, hombre, sí que tiene que ser curioso de ver, sí. ¿Qué ocurre? Creía que te haría ilusión. Es que... verás, yo nunca he salido de esta torre. ¿Nunca? Pues ahora que lo dices, tengo un vago recuerdo de haber jugado con unas amigas cuando era muy pequeña. Tendría 5 años, pero después Charnot me guardó aquí. Aquí estoy protegida del mundo. No eres una caja de galletas, eres una persona. ¿No te das cuenta que no es normal? ¿No has visto absolutamente nada del mundo? Tampoco lo necesito. Ya veo cómo es desde la ventana. El mundo es mucho más que un trozo de bosque. ¿Nunca te has preguntado si habría más gente como tú viviendo en sus casas? La verdad es que sí. Pero no me gusta pensar en eso. Solo hablo del tema en canciones, pero eso no cuenta. Siento que estoy cuestionando las decisiones de Charnot y ella piensa en mi bienestar.
De hecho, me estoy sintiendo mal de hablar contigo de esto ahora mismo. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Más vieja? No me refiero a eso. ¿En un espejo? Que no, coño. Tu futuro. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Seguirás aquí, recibiendo visitas de Charlotte? Bueno, y tuyas, ¿no? ¿Y si un día me pasa algo y dejo de venir? ¿Y si es Charlotte la que un día se muere? A fin de cuentas, ella tiene más papeletas, es más vieja. Piénsalo. ¿Y si un día te quedas sola? Las visitas de Eivano no solo aportaban a Rapunzel más compañía y acercamiento físico, también hacían surgir en ella nuevas ideologías que comenzaban a cambiar su inocente personalidad. Como diría Charlotte, el tentador velo rojo del mundo exterior había alcanzado a la azul inocencia. Yo nunca diría eso porque no sé lo que significa. ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, solo es Rigoberto, el cuervo de Charlotte. Pero ella aún está llegando. ¡Mierda! ¿Qué te pasa? ¡Se lo contará todo! Cariño, es un pájaro. Sí, pero en los cuentos mágicos los animales hablan con las personas y los que no pueden hablar consiguen comunicarse igualmente. Yo no sé cómo lo hacen, pero es así. Ya, pues este no es el caso. Venga, a esconderse. Tú inmútate un poco más, ¿no? Que Charlotte está a punto de llegar. Ay, ya. Pero es que ya son tantas veces que me estoy acostumbrando. Sí, total, luego nunca te pilla. Típico descuido del ser humano, confiarse. Pero esta vez pagaría caro su error. Rapunzel. Mande. Estoy muy contenta. Me he comprado un libro de hechizos zoofílicos en la tienda de segunda mano. Y ahora podré probar uno con el cuervo para hacer que hable. ¡Anda! Mira tú qué práctico. El romance del príncipe Eivano y Rapunzel estaba a punto de ser descubierto. Si es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo en una torre. ¡Habla, pardal! Vaya estafa de libro. Bueno, y si no, al tiempo. Mucha suerte está teniendo ya. No sé para qué miro, si estoy bajo el suelo. Lo único que se puede ver desde aquí es el techo. Charlotte, ¿tú conociste a mi padre? ¿Qué? ¿Cómo conoces esa palabra? Oh, porque lo leí en uno de los libros que me trajiste hace poco. ¿En serio? ¿En cuál? En uno. Pero si los estuve revisando página por página. No será uno llamado diccionario, ¿verdad? ¡Enséñamelo! Es que no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? No, porque lo tiré por el fuego. Vamos, que lo quemé enterito. ¿Lo quemaste? Sí, porque consideré que hablaba de cosas muy feas que eran una mala influencia para mí. Ah, pues entonces hiciste muy bien. Hay muchas cosas de este inhóspito mundo que una jovencita bien educada no debe saber. Estoy de acuerdo. Pero ahora que conozco el significado de esa palabra, dime, ¿sabes si yo tenía un padre? Sí, tenías un padre. Pero era un mal hombre. Bueno, todos los hombres son malos, acabo de decir una redundancia, pero este era de los más chungos. ¿Por qué, Charlotte? Porque apartó a tu madre de mi lado. Y cuando tú naciste, él no quiso saber nada de ti y te entregó a mí al nacer. Si fuera ahora por tu padre, vete a saber qué hubiera sido de ti. Todos los hombres son malévolos. Es cierto que cuando ella nació su padre te la entregó, pero estás versionando un poco la historia, ¿no? ¿Lo ves? Todos los hombres. Hasta el narrador aquí malmetiendo. ¿Dónde se ha visto que el narrador mantenga conversaciones con los personajes de la historia? No puedes darme, soy una voz. ¡Ay! Mi padre también era un hijo de puta. ¿Y quién es esa señora? La que parió a mi padre, mi abuela. ¡Oh, tu abuela! Como tú de mí. O sea que tú eres una puta. Hombre, un poco puteada sí que te tiene. No, cariño, yo no soy eso. Y como me lo vuelvas a decir, te doy tal guantazo que del impulso la torre dará tantos giros que se atornillará 10 metros bajo tierra. ¿Y dices que la que parió a tu padre es tu abuela? Si parir es eso que me explicaste que hacían los caballitos de mar para tener hijos, ¿significa que tu abuela es la madre de tu padre? Sí, exacto. Estás muy pesadita tú hoy con el tema, ¿eh? Yo no. ¿Por qué? Ay, Rapunzel, Rapunzel. No vamos a seguir fingiendo que no sabemos que has visto esa página que se me olvidó tachar del libro de Tarzán, en la que le enseñaba a Jane un vigoroso plátano de Canarias. Ya sé que sabes lo que es un hombre y de dónde vienen los monitos. ¿Y no estás enfadada? Es evidente que has tenido que leerlo en algún libro. O eso, o te lo ha contado alguien. Y como la segunda opción es inviable, está claro que la culpa la he tenido yo por no haber revisado bien los libros.
No puedo culparte por satisfacer tu curiosidad. Si yo misma te he puesto la tentación sin querer. Bueno, es que si lo que pretendías era ocultarme, siempre pensando en mi bien, por supuesto, pero pretendías ocultarme lo que era un hombre, no tenías que tachar páginas del libro de Tarzán. Lo que deberías hacer es no regalarme el libro directamente. Yo es que pensaba que tachando cada vez que aparecía él podrías enterarte igualmente de la historia. Bueno, pero de todos modos no te preocupes. No he acabado de enterarme demasiado. Los bebés nacen cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, mucho, ¿no? Sí, hazte la inocente ahora. No sabes tú nada. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, sí, podría decirse que, pese a que en la raza humana la mujer es perfecta y el hombre no es más que una variante defectuosa, la mujer necesita de él para tener bebés. Pero eso significa que si dos mujeres, perfectas como dices que son, se quisiesen mucho, mucho, ¿no conseguirían tener bebés? No, me temo que no. Es un fallo de la creación. Por eso hay quien dice que Dios debe ser un hombre. Vaya. Entonces los caballitos de mar tienen mucha suerte de poder embarazarse solos. No lo sabes tú bien. Charlotte, también quería preguntarte otra cosa. He estado pensando y... ¿estaría tan mal que yo saliera de la torre alguna vez? ¿Pero qué estás diciendo, alma de botijo? Mal no, estaría fatal. Hoy estás tú con la melena muy suelta, ¿eh? Ay, anda, acércate a mis faldas. Ay, Rapunzel, Rapunzel. Què en farem de tu? ¿Qué haremos contigo? A ver, yo comprendo que a veces te sientas tentada por el mundo de allá afuera, pero es un lugar oscuro, egoísta, insensible. A mí el mundo me ha maltratado, pero tú has tenido la suerte de que yo me ocupe de ti y no tener que pasar por lo mismo. Y además vives en una preciosa torre en 3D. No eres consciente de la suerte que tienes. Mírame y escúchame. La vida ahí fuera no es tan fácil como te crees. Aléjate y olvídate. Aquí no pagas hipoteca ni alquiler. Yo ya sé que aquí estoy bien, que me has dado todo lo que yo pudiera querer. Y aunque tenga un PC muy chulo, me canso a veces y me aburro y sueño con el sol, sueño con la luna, una nueva emoción de caricias con ternura. Mírame, no sé por qué, viviendo día y noche en una jaula que protegerá tu castidad. Tu refugio será, no te desvirgarán. Yo veo que en el libro aquel la doncella se casa y yo no sé con qué es. Siento dentro de mí un gran vacío que no llena ni un pepino. Hay mucha tontería en tu cabeza, un tampón y cosas resueltas. Sueña con el sol, duerme con la luna, pero aquí encerrado se me va a hacer la una. Tú no cantes que si no te pueden oír. Bueno, Charno, dime si puedo salir. No puedes salir de la torre. Es como mirar al sol, es precioso y es potente, llama toda mi atención, pero yo no debo verle, pues me ciega la visión, debilita mi razón, y tú aún no eres capaz de comprender que cambiantes con el
Llega el primer canal de pago de Frame RS. Me fascinan mis vídeos. Podrás ver antes que nadie las nuevas entregas de tus películas y series favoritas en exclusiva y sin censura. ¡Oh! ¿Podré volver a mostrar los pechos? Y no solo eso, te traemos un montón de sorpresas más como proyectos cancelados, adelantos de los proyectos en producción, canciones de álbumes inéditos, bandas sonoras y muchísimo más. ¡Oh! ¡Qué estrategia tan bien confeccionada! Solo para gente VIP, solo para ti. Efraín RS Producciones. Suscríbete. Hola, me llamo Pinky. Ahora no, Pinky, estoy ocupada. Ah, pues no sabía. ¿Te pasa algo? Pues sí, me pasa que estoy esperando a Ívano y no sé qué hace este chico que no viene. Pero es que ya no es solo hoy, y yo no puedo vivir así, esperando y desesperando cada día. Porque él hace cosas, está por ahí, pero yo me levanto cada día en esta torre donde me paso el día, la noche...
Si me permitís, honorable doncella, príncipe azul no, rojo si lo deseas. Puedo darte perspectiva y libertad. Y libertad. En vez de atar tus pasos al feliz Y típico final. ¿Quieres tú verme? Sueño con el sol, sueño con la luna, una nueva emoción, caricias con ternura. Cuando creas que eres libre podrás salir y sentirás que haces alguien a vivir. Mi consejo es: tú harás lo que tú debas, siempre te ayudaré, pero tú eliges siempre quién eres. Si me permitís, honorable doncella, príncipe azul no, rojo si lo deseas. Escribe tu destino, Trazo mi camino, ve y confía en ti. puedo convertir La alegría en canto, la belleza en tacto. Solo piensa, solo sueña.